Bienvenidos, ahora hablaremos de lo que son las coordenadas cartesianas y polares. Pero bueno, antes de hablar de esto, vamos a hablar de lo que son los elementos de un plano cartesiano. Plano cartesiano en honor de este gran matemático llamado René Descartes. Consiste en dos ejes coordenados cruzados perpendicularmente entre sí. Bien, un eje horizontal llamado eje de las abscisas, donde tenemos los elementos de X, y el otro eje de forma vertical, formando un ángulo de 90 grados entre estos, llamado eje de las ordenadas o de las Y. Y bueno, el punto donde se cruzan lo denominamos como origen. Bien, de esta forma, ahora tendremos lo siguiente. En este plano cartesiano podemos ubicar lo que es cualquier punto con las coordenadas cartesianas de X, Y. Es decir, primero nos ubicamos en el eje de las abscisas y posteriormente en el eje de las ordenadas. Y bueno, en este caso tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos este punto, hablando de lo que serían nuestras abscisas, lo ubicamos. Tendríamos que este punto está ubicado en 8 en X, lo podemos observar de esta manera. Pues bueno, yo lo pongo así, según mi escuadra, y lo tendría de esta forma. Entonces, en X estamos ubicados en 8, y bueno, observemos dónde lo tengo ubicado en Y. Que observando, lo tengo justamente en lo que es 5. Por lo tanto, este punto está ubicado en 8,5. Bueno, esas son sus coordenadas cartesianas. Bien, también se le denominan como coordenadas rectangulares. ¿Por qué rectangulares? Porque observamos que se nos van formando un rectángulo. Incluso aunque se formara un cuadrado, de todas maneras se le denominan como coordenadas rectangulares. Bien, de esta otra forma vamos a obtener su equivalencia en coordenadas polares. ¿A qué nos referimos con esto? A lo siguiente. Tomando como base el origen, yo puedo observar que tengo una distancia desde el origen a este punto denominada como R, y evidentemente observamos que aquí con respecto al eje de las X tenemos lo que es un ángulo. Entonces este punto en sus coordenadas cartesianas tenemos que es 8,5, pero en sus coordenadas polares este punto tiene unas coordenadas de R, teta, es decir, con respecto al ángulo. Y entonces a esto se denominan como coordenadas polares. Para calcular sus equivalencias, entonces tenemos que para convertir coordenadas polares a rectangulares, utilizaremos la siguiente fórmula. Será X es igual a R por el coseno del ángulo. La X siempre va a ir relacionada con coseno. Y para calcular Y tendremos R que se multiplica por el seno del ángulo. Sin embargo, también tenemos lo que es la equivalencia de rectangulares a polares. Y para esto utilizamos las siguientes fórmulas, que es R es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y teta, que es el otro elemento de las coordenadas polares,
es igual a arco tangente de lo que es y sobre x. Pero bueno, para tenerlo en términos de una calculadora, vamos a utilizar como tangente a la menos 1 de lo que es y sobre x. Y bueno, para que quede más claro, veamos el siguiente ejemplo. Aprovechando que ya tenemos las coordenadas cartesianas, ahora vamos a encontrar su equivalente en polares. De esta forma tenemos r, que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado, más y al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Entonces, esto nos lleva a 8 al cuadrado es 64, más 5 al cuadrado es 25. De esta forma tenemos que r es igual a la raíz cuadrada de 89. Y pues bueno, calculando la raíz cuadrada 89 tenemos que es 9.43. Que sigue calcular el ángulo. Entonces tenemos θ es igual a tangente a la menos 1 de lo que es y sobre x, es decir, 5 sobre 8. Bien, θ es igual a tangente a la menos 1 de 5 entre 8 equivale a 0.625. Bien, en tu calculadora incluso puedes hacerlo de forma directa, pero pues bueno, vamos a hacer más pasos por si existiera alguna duda. Entonces, tangente a la menos 1 de 0.625 nos arroja 32 grados. De esta forma, la equivalencia de este punto en coordenadas polares es igual a 9.43, 32 grados. Y pues bueno, tenemos ya la equivalencia entre coordenadas cartesianas o rectangulares, recuerda que también se le llama así, y en sus coordenadas polares. Y bueno, este es el primer ejemplo de coordenadas cartesianas a polares. Ahora resolvamos uno de polares a cartesianas. De esta forma, ahora nos dicen que tenemos una distancia r de 10 y un ángulo de 52 grados. Evidentemente, hay que encontrar las coordenadas en x y y de este punto, que está repitiendo a una distancia desde acá hasta el origen, equivalente a 10. Y bueno, vamos a empezar. Recordemos que para calcular x, tenemos que es r por el coseno del ángulo. Bien, de esta forma, y ya haciendo la sustitución, tenemos lo siguiente, que es r equivale a 10 por lo que es el coseno de 52 grados. Haciendo cada parte y, pues bueno, tomando un aproximado del coseno de 52 grados, esto equivale a 0.62. Entonces, x 10 por 0.62 equivale a 6.2. Ahora vamos con el cálculo de y. Recordemos que es exactamente igual, pero la y se relaciona con seno. En lugar de poner coseno, entonces ponemos seno. 10 por el seno de 52 grados. De esta forma tenemos que y es igual a 10, que se multiplica con un aproximado de 0.79. Entonces y es igual a 7.9. De esta forma, este punto tiene las coordenadas de 6.2, 7.9. Y bien, pues ya calculamos esto. Por lo tanto, hemos encontrado su equivalencia con respecto a lo que suele ser el eje X y el eje Y, que a su vez equivale a una distancia con cierta inclinación determinada por lo que es el ángulo. Pues bueno, este video ha sido un tanto corto, pero esperemos que sirva de mucho para lo que tengas que hacer.
Y pues bueno, no te olvides por favor de comentar, de compartir, de darle manita arriba y de suscribirte si es que no lo has hecho. Pues hasta pronto.